Buenas noches, vamos a hablar esta vez de choque cardiogénico y el impacto que tiene el balón de contrapulsación aórtica. Este es el estudio IABP Shock 2. Em, pues tenemos que mirar primero el contexto. Este estudio fue en el 2012. Siempre, desde que conocemos el choque cardiogénico, tenía una mortalidad muy alta. Ya habíamos con el shock 1. La mortalidad de choque cardiogénico era más o menos de un 70%, 80%. Y para esta época del 2012 la mortalidad ha bajado más o menos 40-50%, pero igual aún así es demasiado alta. En el 2012, que fue cuando sacaron este estudio, la American Heart Association le da una recomendación clase 1B al balón de contrapulsación aórtica y la Sociedad Europea de Cardiología le da una recomendación 1C. O sea, era recomendable y era lo que había que hacer la primera elección. Pero esta recomendación era muy curiosa porque no había una evidencia con estudios aleatorizados controlados y se basaba más que todo en registros y en plausibilidad biológica. Pese a esas recomendaciones de las guías, el balón de contrapulsación aórtica solo tenía una adherencia más o menos del 25 al 40% en todos los casos de choque cardiogénico, y esto probablemente está a favor de que pues requiere personal experimentado para pasarlo. Además que pues la evidencia realmente no era muy clara entre el balón de contrapulsación aórtica o el uso de inotrópicos o vasopresores, según el caso. Entonces, el problema era la siguiente pregunta. En pacientes con infarto del miocardio complicado con choque cardiogénico, ¿el balón de contrapulsación aórtica reducirá la mortalidad a 30 días? ¿Por qué está señalado aquí 30 días? Porque em, 30 días es un tiempo muy corto para hablar de mortalidad. Y ya si de pronto revisan el estudio de choque 1 y ABP, que era el de estudio de revascularización temprana en pacientes con infarto del miocardio, la mortalidad a 30 días no se había modificado en los pacientes que tuvieron revascularización temprana después de un infarto con suprasnivel del ST. Pero cuando hicieron seguimiento a esos pacientes a 6 meses, sí hubo una diferencia significativa de un 13% de mortalidad comparado entre pacientes que revascularizaron tempranamente contra los que no lo hicieron, y se convirtió en un tratamiento de primera línea revascularizar todos los pacientes que tienen un infarto con elevación del ST y en choque cardiogénico. Entonces me parece que de pronto 30 días fue un tiempo demasiado corto y ahora sido interesante mirar qué hubiera pasado a 6 meses. Se incluyeron pacientes con choque cardiogénico, el cual se definió con hipotensión, una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, que duró más de 30 minutos o que requirieran alguna catecolamina para mantener una presión arterial óptima o mayor a 90 milímetros de mercurio, y que además tuvieran evidencia de congestión o compromiso en la perfusión distal. Pues para definir compromiso en la perfusión distal definieron alteración del estado de conciencia, piel húmeda, fría o moteada, oliguria, un gasto urinario menor a 30 cc por hora, o una lactatemia mayor a 2 milimoles por litro. Y excluyeron pacientes con reanimación cardiopulmonar mayor a 30 minutos, que estuvieran de pronto en coma después de reanimación y con midriasis, que no se debiera algún efecto medicamentoso. Y vean este criterio de exclusión que es bastante interesante: choque cardiogénico por causas mecánicas. El choque cardiogénico no hay un solo tipo de choque cardiogénico, hay varios tipos de choque cardiogénico, que es algo que llama mucho la atención, porque hay choque cardiogénico del ventrículo derecho, hay choque cardiogénico del ventrículo izquierdo, hay choque cardiogénico por causas mecánicas, hay choque cardiogénico por disminución propiamente de la función de bomba izquierda, y eso no lo diferenciaron. Y además que excluyeron los pacientes con choque cardiogénico por causas mecánicas, a de cuenta de la ruptura del músculo papilar, la ruptura del septum interventricular. Y esto sí es importante porque por eso en ese grupo de pacientes con choque cardiogénico por causas mecánicas, que generalmente son las complicaciones de los infartos no reperfundidos a los 5 u 8 días, o más tempranamente los que sí están bien reperfundidos, en esos pacientes todavía sigue la indicación de ponerles balón de contrapulsación aórtica de forma temprana. También excluyeron los choques con más de 12 horas, los tromboembolismos pulmonares masivos, la enfermedad arterial pues, que impidiera el acceso de este dispositivo, que tuviera más de 90 años, la insuficiencia aórtica y otras formas de choque séptico, hipovolémico, y que tuvieran un pronóstico por la severidad de sus enfermedades de base mayor a 6 meses. Todas las características de base, en realidad no hubo diferencias entre ambos grupos.
Los grupos fueron muy homogéneos y ellos son claros en decir que no hubieron diferencias significativas en las características de base. Pero hay algo que llama mucha atención, es que no mencionan y no controlaron el tiempo de inicio al balón de contrapulsación aórtica. Y esto es importante porque el tiempo es miocardio. Y si usted deja pasar mucho tiempo, 6 horas, recuerde que el tiempo de corte era 12 horas, pero si usted deja pasar mucho tiempo, digamos 10 horas, va a ser muy distinto a los que les pusieron una hora, pues, teóricamente. Y esto no nos lo mencionaron. ¿Eso puede haber impactado en los resultados? Claro que sí, no lo mencionaron. Se permitió el uso de dispositivos de asistencia ventricular a la carta, es decir, si a alguien le ocurría durante el estudio que el paciente era candidato a dispositivo de asistencia ventricular, lo podía poner, pero no definieron en quiénes lo pusieron. Y sí es importante mencionar que un 64% de los pacientes que recibieron dispositivos de asistencia ventricular fue en el grupo que no le pusieron balón de contrapulsación aórtica. Eso quizás sí impactó en la mortalidad, ya ahorita lo analizaremos. Y hubo una diferencia significativa y muy importante entre pacientes que tuvieron el balón antes o después de la PCI. El estudio asumió que todos los pacientes que iban a balón de contrapulsación aórtica o estabilización con neotrópicos tenían que tener una PCI temprana después del estudio Shock 1. Pero vean que aquí el balón se le puso después de la PCI. Y eso no está nada bien porque pues lo que queríamos ver era cómo le, cómo le iba a los pacientes con choque cardiogénico, pues idealmente de forma temprana y preferiblemente antes de la revascularización. Entonces no podemos, digamos, como decir que antes de una PCI o una revascularización el balón de contrapulsación aórtica tendrá la misma conclusión que veremos al final del estudio. Dentro de las características de la autorización, pues los grupos fueron homogéneos, pero algo que llama mucha atención es que la presión sistólica en promedio de los pacientes fue de 89 milímetros de mercurio, 90 milímetros de mercurio, con una media que llegaba hasta, con una desviación estándar que llegaba hasta 107 milímetros de mercurio y 109 milímetros de mercurio. Y eso es importante porque pues qué tanto realmente los pacientes están choqueados. El criterio era en choque cardiogénico, pero vean que hubo una buena cantidad de pacientes que tenían una presión sistólica mayor a 80, 89, 90 milímetros de mercurio, y hubieron medias tensiones arteriales diastólicas, perdón, em, con medias de 55 y que llegaron hasta 67, 65 milímetros de mercurio. O sea, esos pacientes no estaban choqueados realmente y pues recibieron la intervención. O sea que el estudio quizá tomó pacientes con choque cardiogénico un poco, digámoslo así, más leve, aunque es difícil decir que haya un choque cardiogénico leve, pero los pacientes no estaban tan comprometidos y lo que queríamos saber realmente era el resultado en pacientes que estaban muy choqueados. Quizá la muestra fue en pacientes que no estaban tan choqueados como nosotros esperábamos o como queríamos realmente saber en esa población. De resto, en general, los grupos fueron bastante homogéneos, pues. Un 10% de los pacientes control se cruzaron al balón de contrapulsación aórtica y no hubo una explicación al final del estudio clara de por qué se cruzaron. No explican si esos pacientes fueron tenidos en cuenta como pacientes con balón de contrapulsación aórtica o como pacientes con tratamiento de intervención fallida. Y hubiera sido interesante haber sabido o considerar a los pacientes que pasaban a balón o como una muerte o sacarlos de la autorización. Pero pues como es intención a tratar, pues se tomaron ambos grupos pues como tal. Pero eso no fue considerado una falla. Seguramente eso impactó. La intervención entonces fue un estudio aleatorizado controlado multicéntrico abierto. Pues es difícil como hacer un doble ciego, pues no puedes como pasar un balón de contrapulsación aórtica y dejarlo apagado para generar un efecto de placebo. Y la aleatorización fue basada en un software y eso es bueno. La comparación, 300 pacientes con balón de contrapulsación aórtica, 298 con tratamiento médico óptimo, y se indicó realizar cualquier tipo de revascularización miocárdica, puentes o PCI según el caso de forma temprana. Finalmente, a los 30 días no hubo ninguna diferencia significativa entre ambos grupos, tanto el control como el balón de contrapulsación aórtica. No la hubo significativamente. Tampoco en enlaces subgrupos, excepto en pacientes demasiado jóvenes. Pero vean este dato, hubo una tendencia hasta tener una más alta tasa de implantación de dispositivos de asistencia ventricular en los pacientes que tenían tratamiento control, o sea que no recibieron un balón. 33, el 5.5% tuvieron dispositivo de asistencia ventricular y la mortalidad entre esos pacientes fue más alta que los pacientes que no recibieron un dispositivo de asistencia ventricular.
Esto es demasiado importante porque quizá la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si a esos pacientes no les hubieran puesto un dispositivo de asistencia ventricular? Se hubiera muerto, ¿cierto? Entonces, si se hubiera muerto, hubiera aumentado la mortalidad en pacientes con soporte inotrópico o con tratamiento estándar y quizá la mortalidad hubiera sido más alta en los pacientes con tratamiento médico. Pero como les pusieron un dispositivo de asistencia ventricular, pues digamos que igualaron y eso no era lo que queríamos ver y hubiera sido bueno como haber controlado esa variable de sesgo y el mensaje sería que si su paciente, que usted decide no ponerle un balón de contrapulsación aórtica y decide un tratamiento médico, si usted ve que está fallando, está obligado a ponerle un dispositivo de asistencia ventricular. Claro, esos pacientes se murieron más porque seguramente estaban más comprometidos, esos pacientes eran los que iban a morir. Es curioso ese dato, pero eh, pues digamos que es la opinión personal del que está haciendo esta charla. Eso sí, entre los objetivos secundarios no hay diferencia significativa entre todos los objetivos secundarios que ven en la pantalla. Y sí hubo una diferencia significativa en el SAP2 entre los días 2 y 3. El promedio de los días que estuvieron con balón de contrapulsación aórtica y se iban a estabilizar fueron 3 días. Y estuvieron con un SAPS2 más grave los pacientes en tratamiento control. Y el requerimiento del dispositivo de asistencia ventricular no fue controlado. ¿Qué hubiera pasado? Eso ya lo mencionamos. La conclusión final, que es ahorita la recomendación, el uso de balón de contrapulsación intraórtica no impactó o no redujo significativamente la mortalidad 30 días en pacientes con choque cardiogénico, complicando un infarto de miocardio en quienes se planeó una revascularización temprana. Y esa es la recomendación que hoy en día tenemos. Antes era una estándar de calidad si tenía un paciente en choque cardiogénico poner un balón de contrapulsación aórtica. Hoy en día no. La recomendación bajó a una recomendación clase 2. Y pues ahorita se utilizan tratamientos inotrópicos para el choque cardíaco. Más adelante miraremos qué inotrópico es mejor que cuál se recomienda, cuáles no se recomiendan, cuáles no tienen ningún impacto. Muchas gracias por por vernos y estaremos prontos en alguna otra charla.